Estimados alumnos, tengan ustedes la más cordial bienvenida al módulo de seminario de nivelación de recursos humanos. El propósito de este módulo es que podamos discutir en conjunto los tópicos y temas que afectan a la moderna gestión de personas en las organizaciones. Para esto, sin embargo, creo que es pertinente que hagamos un pequeño recorrido a través de la evolución que ha experimentado la ciencia de la administración en este último siglo, a partir de las contribuciones y aportes de Henry Fayol, de Frederick Taylor a principios del siglo XX. Probablemente la herencia y el legado de Henry Fayol, que está presente a nuestros días con sus famosos 14 principios, de alguna forma u otra creó el piso sobre el cual se construyó y se elaboró el desarrollo de la actual ciencia de la administración. Los fenómenos posteriores, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, y luego la Segunda Guerra Mundial, que finalmente produjera entre los años 39 y 45 una de las devastaciones más importantes de la sociedad occidental contemporánea, han dado como resultado una nueva forma en que las empresas se comportan, se producen y en cómo se relacionan las distintas naciones a través del planeta. Desde esta perspectiva, y sumando a esto todos aquellos fenómenos que hemos observado hasta fines del siglo XX, con el gran e indiscriminado consumo de materias primas en el planeta, ha hecho que, junto con los fenómenos empresariales, surja con fuerza esta disciplina que hoy llamamos responsabilidad social. La responsabilidad social no es otra cosa que un llamado, no es otra cosa que una alerta a replantearnos el cómo hacemos civilización. Y hoy, a diferencia de ayer, todas las organizaciones, empresas, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, están obligadas a considerar los intereses del entorno y los impactos que en él provocan. Y en el entorno entonces tenemos dos grandes miradas, podríamos decir. Una, lo que definimos como el macroentorno, en donde se encuentran las leyes, el ordenamiento jurídico internacional, las estructuras de gobierno, las políticas internacionales que cruzan de alguna forma nuestras actividades. Y en el microentorno tenemos lo que se ha dado en llamar los grupos de interés o stakeholders. Los stakeholders o grupos de interés son aquellas entidades con un cierto carácter organizacional que pueden afectar positiva o negativamente la marcha de la empresa. Y para ello, entonces, examinemos algunos ejemplos. Una empresa que produce, por ejemplo, refrigeradores, podría tener dentro de sus movimientos operacionales el consumo de cantidades importantes de acero, cantidades razonables de soldaduras, pinturas, solventes, materiales plásticos. Y como resultado de sus operaciones de fabricación de estos elementos, entonces va a quedar chatarra metálica, vapores con algún grado de toxicidad, va a haber ruidos molestos, emanaciones de gases, y las distintas unidades organizacionales que están en torno a la empresa, juntas de vecinos, los sindicatos, los accionistas, los directivos, las entidades fiscalizadoras como el Servicio de Impuestos Internos, las autoridades ambientales, la fiscalización desde el área de la salud, el Ministerio de Transporte, en fin, podrían y tienen un grado de injerencia frente a estas organizaciones. Es decir, para poder gestionar las empresas, para poder producir, para poder llevar los bienes y servicios al mercado, es fundamental que las empresas tengan en consideración los intereses de estos grupos. De modo que, si no consideramos a estos factores que llamamos stakeholders, probablemente nos vamos a encontrar en una situación en que va a haber un ruido o una asintonía entre la relación de la empresa y estos grupos. Hemos visto casos importantes en el mundo y en Chile en que las comunidades han sido capaces de detener operaciones productivas como la planta de cerdo de Freirina, como el problema que tuvo la empresa Codelco, ¿cierto?, con el Colegio La Greda. Hemos visto
problemas de contaminación de petróleo en nuestras costas. Hemos presenciado los movimientos reivindicatorios de intereses ecologistas y naturalistas, ¿cierto?, contra las represas de Aysén. En fin, de alguna forma, los grupos de interés están afectando la gestión de todas las empresas. Y las empresas lo han entendido muy bien. En el mundo, las empresas han logrado establecer sistemas de armonización con estos stakeholders. Por ejemplo, contrario censo a lo que ha ocurrido históricamente en este país y en muchos países, principalmente de la región latinoamericana, hemos comenzado a observar que los sindicatos, por ejemplo, comienzan a ser entidades más bien de carácter colaborativo e integradoras en la gestión de la empresa que antagónicas o confrontacionales. De modo de hacer converger los intereses de quienes están representados por estos sindicatos y los directivos, ejecutivos o gerentes que representan los intereses de la empresa. De este modo, armonizamos a estas dos entidades a fin de facilitar la producción, ¿cierto?, y la marcha de las empresas. Del mismo modo, si sabemos, si estamos conscientes, que por ejemplo las autoridades de la Dirección del Trabajo, las autoridades medioambientales, estarán preocupados y estarán de alguna manera atentos a nuestros procesos, bueno, lo que debemos hacer es conocer en profundidad y precisión las normas y poder cumplir con ellas. La responsabilidad social establece que ella se empieza a manifestar a partir del piso del ordenamiento jurídico establecido. Es decir, el mínimo desde el cual partimos haciendo responsabilidad social es a partir de las normas existentes, a partir de las reglas del juego que están presentes. Las empresas que comienzan a superar esos niveles y lo hacen con responsabilidad, con conciencia, lo hacen comprendiendo que el interés individual de la empresa, en armonía con el interés de su entorno, es capaz de producir no solo valor a la organización, sino que producir un valor social que beneficia el desarrollo de estas comunidades y finalmente con esto transitamos a lo que llamamos la sustentabilidad, es decir, el ejercicio de las actividades económicas y sociales con el uso de materias primas y recursos naturales, consumiéndolos hoy para la elaboración de productos, pero garantizando su existencia para las generaciones futuras. De este modo, junto con tener empresas que asumen este compromiso, estamos de alguna forma pavimentando el futuro que queremos heredar a las futuras generaciones, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de ellos. Y esto es tan así, y esto es tan relevante, y es tan importante, y es tan evidente su validez, que podemos observar que las grandes compañías del mundo, principalmente compañías de raigambre europea, y una cantidad importante de empresas y compañías transnacionales de Oriente, de Japón y de los Estados Unidos, han sido capaces de constatar que en la medida que nos preocupamos de los stakeholders en medio de este concepto de la responsabilidad social, podemos dirigir a las compañías, administrar a las compañías, produciendo valor superior a que si no incorporáramos estos enfoques. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante esto para la gestión de recursos humanos o para la gestión de personas? Particularmente por una razón central, porque las personas que integran las compañías son los motores, los motorcitos pequeños que mueven la integración de recursos financieros, económicos, tecnológicos, los combinan con las materias primas y lo ponen a disposición de los sistemas operacionales, de los sistemas productivos, generando bienes y servicios para la comunidad. A cambio de esto, todos quienes operan en las organizaciones son merecedores de una contraprestación. Esta contraprestación, producto del éxito de las compañías, se refleja en remuneraciones, en bonos, en premios. De modo que, si somos capaces de armonizar con nuestros stakeholders, si somos capaces de entender que este enfoque en que nos preocupamos no solo de los intereses clásicos de la empresa, el crear valor empresarial, sino que también del impacto en nuestro entorno, hace que las personas que mueven estas organizaciones sientan también un compromiso solidario con los intereses de la empresa y con los de su entorno. En este escenario, entonces, dirigir personas implica poner los estímulos en el lugar y en la cuantía correcta a fin de que los colaboradores
puedan concentrarse en producir valor para esa organización. Pero como esto sucede en el marco de esta plataforma que llamamos responsabilidad social, entonces las personas, junto con producir para la empresa y para lograr esta contraprestación, también están produciendo para la sociedad. De modo que actualmente dirigir personas no es solo asignar horarios, perfiles de cargo, no es solo asignar tareas, sino que también es transmitir valores, preocupaciones y compromisos por el interés individual, por el interés de la empresa, por el interés de los stakeholders. En esta unidad los invito a que revisen la documentación que está presente, amplíen su búsqueda a otras fuentes bibliográficas y puedan depositar en la plataforma, y en la próxima sesión en que nos encontremos podamos compartir estos puntos de vista y ver que cada uno pueda reflexionar para ver cuál es el grado de importancia y trascendencia que tiene que estos stakeholders afecten a la empresa y por lo tanto a la gestión de recursos humanos. Muchas gracias, jóvenes.